voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Saludamos a todos nuestros hermanos televidentes, a todos nuestros hermanos católicos, evangélicos y de cualquier otra secta religiosa que nos están viendo por este canal de televisión. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. También queremos hacer llegar nuestros saludos a todos nuestros hermanos y amigos en el mundo entero, en América del Sur, en América Central, en los Estados Unidos, en Europa. Mis amados hermanos, les saludamos a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos viendo, mi apreciado hermano, acerca de la Iglesia Católica Romana. Nunca antes se ha visto la preocupación de la Iglesia Católica Romana de tratar de demostrar al mundo y convencerlos al mundo de que ellos son la Iglesia verdadera y que no hay otra Iglesia verdadera sino la Iglesia Católica Romana. Esto es sorprendente, porque se viene el cumplimiento de la profecía relacionado a esta iglesia o secta religiosa que se llama Iglesia Católica Romana. Bien claro, ¿qué pretensiones tiene la Iglesia Católica Romana al tratar de hacer estos actos de querer demostrar al mundo entero de que son la iglesia verdadera? Nunca lo hizo. Pero ahora están totalmente abocados en una lucha franca con el protestantismo. ¿Por qué razón, mi apreciado hermano?
porque hay una intención de la Iglesia romana. La Iglesia romana tiene que cumplir el papel que le corresponde realizar según la profecía para este tiempo. Esa es la razón por la cual hoy en día la Iglesia Católica Romana se levanta y trata de demostrar y convencer al mundo de que ellos son la Iglesia verdadera. Porque llevan ese título, llevan ese nombre, Iglesia Católica. Católica quiere decir universal. Entonces, por eso es que se atreven a decir que Jesucristo mismo fue católico, que los apóstoles fueron católicos, que Abraham, Daniel, Isaac, todos los profetas del Antiguo Testamento fueron católicos. Por el nombre, mi apreciado hermano, porque católico significa universal. Por esa razón, como estábamos viendo el día de ayer y anteayer, la semana pasada, de que no porque se llamen testigos de Jehová, son verdaderamente o pertenecen a esa organización que se llama Testigos de Jehová, son verdaderamente testigos de Jehová. Son iglesia falsa, pero no es testigos de Jehová. Igual los adventistas dicen que son ellos los verdaderos, porque adventista quiere decir los que esperan la venida de Jesús, como que si ellos esperaran la segunda venida de Cristo, y que se atreven incluso a decir de que Adán fue adventista, Eva fue adventista, y todo el mundo fue adventista, porque todos esperan la venida de Cristo. De la misma forma, la Iglesia Católica Romana, utilizando el nombre de católica, quiere hacer entender a la gente que todos son católicos, todos, sea a las buenas o sea a las malas, son católicos. Esa es la razón por las cuales, por el nombre católico, dicen que los apóstoles son católicos, que la iglesia primitiva fue católica, que en el Antiguo Testamento todos fueron católicos, etcétera y etcétera. Es lamentable la interpretación por el nombre que se han colocado estos señores, pero no se dan cuenta el otro nombre, romano. ¿Se dan cuenta? El otro es romano, el otro nombre que viene a su nombre de católico, romano. Quiere decir que la Iglesia Católica no es de Jerusalén, no viene de Israel, no sale de Jerusalén. La sede principal de los apóstoles estaba en Jerusalén y no en Roma, mi apreciado hermano. Pero sobre esos detalles vamos a conversar posteriormente. Pero lo que quiero decirles ahora, ¿cuáles son esas pretensiones que tiene la Iglesia Católica Romana para salir ahora por el Facebook a querer decir de que ellos son? No importa de la manera como lo digan, pero lo que lo dicen es de que ellos son. Ese es el espíritu en el fondo, de que ellos son la iglesia verdadera, la única, ¿no? Ahora no interesa la manera como lo dicen, con rabia, con cólera, con esto, no, eso no interesa. Lo que interesa es el contenido de lo que ellos dicen. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son las pretensiones que tiene la Iglesia Católica Romana al hacer todas estas cosas que lo están desarrollando hoy en día en el mundo entero? Uno, y te lo voy a decir porque eso va a ocurrir dentro de poco y usted se va a recordar. Uno, llegar al poder mundial. Y si va a haber una sola religión, esa es la católica, no hay otra. Porque católica quiere decir la iglesia total de todos. Antes que nazcas ya eres católico. Cuando naces eres católico. O sea, por naturaleza todos los seres humanos somos católicos. Esa es la forma como interpretan ellos y por el nombre que se han colocado. Pero la intención o las pretensiones que tiene Roma al hablar todas estas cosas es llegar al poder mundial y reinar sobre los reyes de la tierra. No lo digo yo, mi apreciado hermano, lo dice la Biblia, y esa es una de sus intenciones mayores de la Iglesia Católica,
de llegar al poder mundial y gobernar al mundo entero. Ese es su propósito y está profetizado. Por eso te digo, representantes de la Iglesia Católica Romana, continúen su camino, porque ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, por las cuales aparecieron. Los protestantes o los evangélicos, hagan lo que tienen que hacer, para eso han venido. Y la Reforma tendrá que hacer lo que tiene que hacer, por las cuales ha venido. Así es, mi apreciado hermano. Entonces, la pretensión que tiene la Iglesia Católica Romana al frente del Papa es llegar al gobierno mundial, basado en el nombre de católico. Tenemos nosotros ese versículo en el libro de Apocalipsis. Está predicho que Roma va a llegar a ser, mi apreciado hermano, el reino mundial. Vamos a la lectura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, si no me equivoco, el versículo 18. Gloria al Señor. Apocalipsis 17, verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes. Y la mujer que has visto, todo el Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, es decir, de la Iglesia Católica Romana. Mujer significa iglesia. Y la mujer que has visto, o sea, la Iglesia Católica Romana, reina sobre los reyes de la tierra. Así es. Ese es el primer propósito que tiene la Iglesia Católica Romana. Reinar sobre los reyes de la tierra, como lo hizo durante la Edad Media. No es que por primera vez va a querer hacer eso. Ya lo hizo en la Edad Media. Ha perdido ese poder porque Napoleón Bonaparte, con su ejército en la Revolución Francesa, se fue a Roma y lo tomó prisionero por su gran persecución que realizaba esta Iglesia Católica Romana, matando a los cristianos. Entonces, para Napoleón Bonaparte esto era sorprendente. Cristianos matando a cristianos. Entonces, agarró su ejército y se fue a Roma, tomó prisionero con su general Berthier, tomó prisionero al Papa Juan Ángel Bachi, que en ese tiempo estaba como Papa, y fue prisionero llevado a Francia. Y ahí murió y la Iglesia Católica prácticamente desapareció. Pero nuevamente ha surgido y su objetivo nuevamente, escúchenme por favor, su objetivo, el propósito, las pretensiones que tiene Roma ahora es volver al estado que tuvo en la Edad Media. Por eso, primero, llegar al poder mundial y reinar sobre los reyes de la tierra. Por eso es que están enseñando a todo el mundo que la Iglesia Católica Romana es la iglesia verdadera. Y que este señor Toro, por ejemplo, está tratando de demostrar y se enfrenta con pastores evangélicos que desconocen totalmente, mi apreciado hermano. Yo le he mandado un documento para el señor Toro, pero yo le voy a demostrar mucho más todavía, señor, que la Iglesia Católica no es la iglesia verdadera, porque la Iglesia Católica se separó de la Iglesia Apostólica, de la sede central de Jerusalén, se apartó y se formó otra organización y se pusieron otro nombre que se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ese es el nombre que se pusieron. Y desde el año 538 comenzó prácticamente el poderío de la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a ver todavía las pretensiones que tiene la Iglesia Católica. 1, llegar al poder mundial y reinar sobre los reyes de la tierra. No te dejes sorprender, mi hermano católico. La Iglesia Católica es tan falsa como todas las otras congregaciones religiosas del protestantismo, que ya no son protestantes, por supuesto,
de los hermanos evangélicos. Los católicos son falsos y los evangélicos de la misma manera. Entonces, su primer objetivo de la Iglesia Católica Romana es llegar al poder mundial y reinar sobre los reyes de la tierra. ¿Lo logrará? La profecía dice que sí, sí lo logrará. Entonces llegará la Iglesia Católica Romana a ser la Iglesia universal, o sea, la Iglesia de todo el mundo. Así que, hermanos queridos, tienes que ser católico. De lo contrario, estás totalmente mal y serás perseguido. 2. ¿Cuál es el otro objetivo? Someter a la humanidad. Una vez llegado al poder, someter a la humanidad a sus creencias religiosas, como lo hizo en la Edad Media, exactamente igual como lo hizo en la Edad Media. Someter a la humanidad a sus creencias religiosas, como lo hizo en la Edad Media. Y clarito se ve, para ellos tener una estatua es normal, está bien. Inclinarse ante esta estatua, orarle, cantarle, besarle, orarle, pedirle favores, para ellos es normal. Pero todo eso está en contra de la Biblia. Por eso esos son argumentos, nada más, que tiene la Iglesia Católica Romana. Que es, cuando lleguen al gobierno, ¿qué van a hacer? Someter a toda la humanidad a sus creencias religiosas. Tercero, obligar mediante la ley del Estado. ¿No ve que él es el gobierno mundial? Y todos los gobiernos mundiales, los gobiernos de otros países del mundo, el poder civil va a estar a favor o va a servir al poder romano. Todo lo que es el poder civil del Estado de todos los países van a estar en manos de este gobierno mundial. Entonces, cuando llega eso, el tercero es obligar mediante leyes del Estado. ¿No es que la Iglesia Católica reina sobre los reyes del Estado? Entonces va a exigir sobre los reyes de la tierra, entonces va a exigir a los reyes del Estado, reyes de los diferentes países, a sacar normas y leyes de acuerdo a sus dogmas para que todo el mundo crea. Obligar mediante la ley del Estado a guardar principalmente el día domingo como día de reposo, porque son ellos los que cambiaron del día sábado al día domingo, y ellos lo reconocen muy bien, y que desde este canal lo hemos pasado, la documentación en donde ellos dicen, si los evangélicos creen en la Biblia, entonces deben guardar el sábado. ¿Por qué guardan domingo? Ellos no tienen ningún derecho de guardar domingo. Domingo lo ordenó la Iglesia Católica Romana. Así que, mis hermanos evangélicos, usted al guardar domingo está obedeciendo no a Cristo, sino a aquel poder que ordenó guardar domingo, que es la Iglesia Católica Romana. Obligar mediante la ley del Estado a guardar el domingo como día de reposo. 4. Y a los que no obedecen, 4. Multar, perseguir, encarcelar. Increíble, ¿verdad? El mundo volverá a la Edad Media, nuevamente. ¿Dónde va a estar a ver los derechos humanos? ¿Dónde va a estar los derechos fundamentales de los seres humanos? Todo va a desaparecer, porque el gobierno mundial es lo que ordena ahora todo. Multar, perseguir, encarcelar, matar, quitar sus bienes a todo aquel que se oponga. Esto es el objetivo de la Iglesia Católica Romana. 5. Considerarse que Él es Dios y poner en la tierra su reino. Entonces, este hombre ya no solo va a ser un representante de Cristo como se le ha considerado, y ya está saliendo incluso las publicaciones del Papa que menciona que él no es simplemente un representante de Cristo, sino Cristo mismo.
Imagínate. Entonces, cuando se ponga como gobierno mundial, va a decir que esto es el gobierno que Cristo dijo que iba a poner en la tierra. Y todo el mundo va a tener que obedecer a este señor, el Papa. 6. Utilizar la fuerza para lograr su objetivo. Utilizar al poder del Estado, utilizar al poder judicial, utilizar a la Policía Nacional, utilizar, si es posible, al ejército, utilizar todas las fuerzas que deben de estar a favor de la Iglesia Católica, las ordenanzas de la Iglesia Católica Romana. Mis amados hermanos, se dice o dicen, este señor Toro, que miente totalmente, es falso, que la Iglesia Católica Romana es la iglesia verdadera y que Cristo lo fundó a la Iglesia Católica Romana. Totalmente falso. No hay tanta falsedad y mentira que lo que dicen ellos respecto a esto. Y ayer lo hemos demostrado y hoy día te lo repito porque vamos a continuar estudiando. La Iglesia Apostólica, Jesucristo fue judío y llamó a sus 12 apóstoles. Cuando murió Jesús, quedaron los 12 apóstoles como representando a Jesucristo para llevar el mensaje a todas las naciones. Y llegaron a Corinto, llegaron a Éfeso, llegaron a Colosas, llegaron a Galacia, llegaron a Filipos, llegaron, etcétera, etcétera. Pero también llegaron a Roma. Ojo con esta explicación que te voy a dar. También llegaron a Roma. Así como los apóstoles formaron en Colosas, en Galacia, en Corintio, en Éfeso, en Filipos, etcétera, etcétera, muchas iglesias locales sujetas a la sede central, dirigida por los apóstoles, esta iglesia verdadera, la iglesia primitiva, Señor, cuya sede principal estaba en Jerusalén. De la misma manera los apóstoles, Pedro y Pablo también llegaron a Roma y fundaron muchas iglesias locales en el Imperio Romano. Llegaron al Imperio Romano y formaron muchas iglesias, pero también formaron otra iglesia local en la misma capital del Imperio Romano, es decir, Roma. Roma, la ciudad de Roma, es la capital del Imperio Romano. No te confundas, mi hermano. Y ahí en ese en esa ciudad de Roma, que es la capital del Imperio Romano, también se formó una iglesia local. Es esta iglesia local que al pasar el tiempo, los siglos, se rebela contra la iglesia apostólica. Se rebela. Comienza a introducir en su iglesia doctrinas de la Roma imperial pagana. Y entonces ellos deciden, los gobernantes, los emperadores que gobernaban el mundo entero, pensaron y dijeron: si nosotros gobernamos a todo el mundo conocido hasta ese tiempo, en lo político, ¿por qué no podemos también gobernar en el asunto religioso? Entonces es necesario formar una congregación, una iglesia. Pero ¿a cuál de las tantas iglesias locales que había en el Imperio Romano? Todavía no estaba la Iglesia Católica. En el Imperio Romano, ¿a cuál de estas congregaciones religiosas o iglesias tendríamos que escogerle para que sea la sede? Y escogieron la misma capital del Imperio Romano, o sea, Roma. Toda iglesia local de todos los lugares, incluyendo la de Roma, estaban dirigidas por un pastor o un obispo. Entonces la Iglesia Católica Romana, mi apreciado hermano, antes de que lo sean, apoyado por el poder civil, van a crear entonces una congregación religiosa. Van a crear una congregación
religiosa, una congregación, y le van a llamar Iglesia Católica Romana. Esa de católica, con la intención de que la iglesia que sale de Roma debe ser para todo el mundo. Con esto querer opacar a la otra sede central que estaba en Jerusalén. Es decir, ellos crean una iglesia cuya sede esté en Roma. Se llamó la Iglesia Católica. Mis amados hermanos, antes de proseguir con el estudio, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando. No te pierdas, mi hermano, porque es necesario la verdadera forma como se crea la Iglesia Católica Romana. Nos vamos al corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. No se deje sorprender por nuestros hermanos católicos aduciendo, argumentando con argumentos totalmente falsos y no bíblicos. Yo te estoy hablando desde el punto de vista profético. Tú tienes que creer lo que la profecía estaba escrita sobre la aparición de esta iglesia, mi apreciado hermano, y no de otra manera. Hasta ahorita estamos estudiando así, de esta forma. Te voy a hacer como un pequeño resumen para proseguir. Hemos dicho que los apóstoles, cuya sede central estaba en Jerusalén, fueron a predicar a diferentes partes del mundo y formando iglesias locales cuya sede principal estaba en Jerusalén. Entonces llegaron también a la ciudad de Roma y al Imperio Romano. Y ahí también en este Imperio Romano se formó diferentes congregaciones sujetas a la sede central que estaba en Jerusalén. Pero también se formó dentro de ellas una iglesia que estaba en la capital mismo del Imperio Romano, que estaba en Roma, la ciudad de Roma. Ahí también estaba una iglesia local sujeta a la iglesia apostólica de nuestros hermanos apóstoles. Y antes que se rebelen ellos y se separen de la iglesia apostólica, con esto voy a demostrar que ellos eran una iglesia local. Pablo, el apóstol Pablo, los va a escribir a los romanos, hasta todas las iglesias locales que estaban en Roma, para que sea leído ahí. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, lo damos lectura. ¿Cómo vemos nosotros? Esto sucedió antes que la Iglesia Católica Romana se apartara de la Iglesia Apostólica, porque antes que se apartara era solo una iglesia local de los apóstoles. Y como era una iglesia local de los apóstoles enviaban cartas a los diferentes lugares y también los envió a nuestros hermanos de Roma que no estaban todavía separados de la iglesia apostólica. Y les dice lo siguiente, versículo 1, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 1? Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Muy bien. Miren, el primer versículo, dirigido su carta a los hermanos de las iglesias locales de Roma, les dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y los siervos de Jesucristo estaban en Jerusalén. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que les está diciendo? Les está diciendo que la sede central prácticamente está en Jerusalén y que él está llamado a ser apóstol. Y ya lo era. Él era humilde, pero él era ya apóstol. Y les manda informándoles así de esta manera a los romanos. Nos vamos al versículo 5. El versículo 2, el versículo 3 habla sobre Jesús, cómo Jesús fue, que los profetas hablaron de Jesús y todos se convirtieron
y ahora agarra a los apóstoles para llevarles el evangelio a todo el mundo. Entonces dice el versículo 5, ¿qué es lo que nos dice? Escuchemos ahora, gloria al Señor. Amén. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Muy bien. Vuelve a ratificar lo dicho en el verso primero. Prácticamente dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Por medio de Jesucristo recibieron la gracia y el apostolado. ¿Quiénes recibieron la gracia y el apostolado? El que está escribiendo la carta y los que están con los que escribieron la carta, o a quién se dirigían la carta. A quien se dirigían la carta eran los romanos. Ellos no eran los apóstoles. Los apóstoles los puso Jesucristo y estaban en Jerusalén. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Les está contando que el apostolado lo recibieron ellos y que en ninguna iglesia local existe un apóstol. No son ellos. Así que, ¿para qué lo formó Jesucristo? Y dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, y ahí está incluido Roma también. O sea, lo que les está diciendo es que Jesucristo escogió a sus 12 y les dio el cargo de apóstol para que prediquen el evangelio, cuya sede principal estaba en Jerusalén, y de Jerusalén iba a salir el evangelio para que las naciones obedezcan las doctrinas, la fe que eran predicados por los apóstoles. Roma claramente encontramos que es una iglesia local, por eso los escriben. No es que Roma les escribe a los apóstoles a Jerusalén, sino de Jerusalén sale la carta a las iglesias locales, en este caso a Roma. ¿Qué dice el versículo 5? Gloria al Señor. El 6, perdón. Verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Muy bien, ¿ya ves? Entre los cuales, como tienen que ser predicado el evangelio a todas las naciones, entre los cuales también están vosotros. Ellos no eran la sede, Señor. La sede era Jerusalén. Y ustedes también están dentro de esas naciones que hablo en el versículo 5. Ustedes también lo son. Ustedes también están llamados a ser de Jesucristo. Esto ocurrió antes que la iglesia romana, que estaba en Roma. No me refiero a las iglesias que estaban en otros lugares locales, sino a la iglesia local que estaba en Roma. A esa iglesia local le dice que para ellos también es, que ellos son apóstoles, para ellos también, llamados a ser de Jesucristo. El 7, o en otra versión lo tienes. Gloria al Señor. Romanos 1:6. También a ustedes, los de Roma, Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Muy bien. También a los de Roma, Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Y en Roma en el Imperio Romano había muchas iglesias locales. Amén. Pero en la ciudad de Roma, que es la capital de Roma, también había una iglesia local que debe estar sujeto a la iglesia apostólica. Posteriormente, antes de eso vamos al versículo 7, gloria al Señor. Amén. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ahí lo tienes. Y a todos los que están en Roma, todas las iglesias locales que están en Roma, están llamados a ser santos. Están llamados a ser, como la de Corintios, como la de Éfeso, como la de todos los lugares. Están llamados a ser, no es que ya lo eran, llamados a ser. Pero no llegaron a ser. El resto de las iglesias locales sí, pero la iglesia que estaba en Roma mismo, en la capital,
se rebela contra la Iglesia Apostólica. Comienzan a introducir cosas que no es enseñanza apostólica. Y finalmente crean esa idea, mi apreciado hermano, de crear una iglesia que gobierna a nivel mundial, así como en lo político lo gobiernan ellos. Y lo crearon, se apartaron. Los primeros en apartarse de la Iglesia Apostólica fue la sexta denominada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se apartaron, dividieron al cristianismo y se salieron. Y se formaron y se pusieron el nombre de Iglesia Católica Romana. Y vuelvo a repetir, eso de católica para destruirlo a la otra sede. Se formaron ellos como sede. Ahora funciona ya la iglesia como sede. En aquellos tiempos que se formó la Iglesia Católica. Pero la sede era Jerusalén. Pero ahora encontramos dos sedes. Una en Jerusalén, la verdadera, y el otro en Roma, que es falsa. Mi apreciado hermano querido, no te dejes engañar, mi querido hermano, de lo que te estoy diciendo según la historia correcta y según las Escrituras. Y ahí está. Y ellos se apartan y se ponen con intenciones de dominarlos, incluso a la Iglesia Apostólica, se ponen, porque ellos no tenían nombre, se ponen católica, que quiere decir que es la iglesia verdadera para todo el mundo, incluyendo a Jerusalén. Y eso es lo que están queriendo hacer prevalecer ahora en este tiempo, el nombre de católico. Y el resto de las congregaciones desaparecen y solo la Iglesia Católica Romana va a tomar el poder y el reino y va a gobernar sobre los reyes de la tierra. ¿Te das cuenta? Por el nombre que tiene. Ahí está. Entonces, hermanos queridos, frente a esta situación, en lo político los emperadores tienen esa idea que te acabo de mencionar, y entonces sacan un decreto. El día de ayer te mostré eso. El decreto de Justiniano, para que ya se crea o se creó la Iglesia Católica Romana. Y se pusieron el jefe máximo, el Papa, ¿no? El Papa. Y entonces el decreto de Justiniano viene y dice esto. Así dice el decreto de Justiniano, que lo tengo acá, que se forma la Iglesia Católica. Dice, nos hemos apresurado a someter. Miren los términos, mi apreciado hermano. A someter. Yo creo que ninguna iglesia cuando se forma ponen su acuerdo a someter. No, pero ellos dicen a someter. La autoridad romana política dice, nos hemos apresurado. Estoy lecturando el decreto de Justiniano, en donde se crea la Iglesia Católica Romana, cuyo jefe es el papado. Nos hemos apresurado a someter a todos los sacerdotes. Sacerdotes en ese tiempo eran a todos los sacerdotes de todas las congregaciones, a la sede de vuestra santidad. ¿Te das cuenta? A la sede de vuestra santidad. Con este documento someten a todas las iglesias, a todos los pastores, a la sede de vuestra santidad. Eso no es la sede, pero llega a ser sede por el poder político. La Iglesia Católica Romana es la unión, resulta de la unión de la religión y de la Iglesia con el Estado. De la unión de esto sale y aparece lo que se llama la Iglesia Católica Romana. Someter a todos los sacerdotes a la sede de vuestra santidad. Ya se creó, pues, ya está el Papa ahí. Y a unirlos a ellos, a todos. Y eso está en acción en este momento la Iglesia Católica Romana. ¿Acaso las iglesias evangélicas ya no están unidas a Roma? ¿Acaso las iglesias no cristianas no están unidas con Roma? Ya lo están. Está a un paso de ser el gobierno mundial. Está a un paso ya.
mi apreciado hermano. Sigue el decreto de Constantino, pues no podemos permitir, o sea que van a emplear la fuerza, no podemos permitir que nada de lo que se refiere a la situación de las iglesias, por muy claro que se presente y por escaso lugar que se dé a dudas, por más claro que hablen los hechos que son falsos, no van a permitir. Aunque le demuestre que son falsos, no lo van a permitir ellos eso. No lo van a permitir de ser falsos. Para ellos son verdaderos. Y por escaso lugar de dudas, sucede sin que ello se entere también vuestra santidad. O sea, el Papa tiene que conocer todo. Ya se creó la Iglesia Católica, cabeza de todas las iglesias. Y no se refiere solo a la Iglesia Católica, es cabeza de todas las iglesias. Por eso que la Iglesia Católica es es la iglesia del Estado y es cabeza de todas las iglesias, pues de todos nos valemos. Ojo, hermano, de todos nos valemos, como ya hemos dicho, para aumentar con diligencia la honra y la autoridad de vuestra sede. De todo nos vamos a valer para que te obedezcan, para que esta iglesia sea católica universal. De todo nos vamos a valer, hasta de la fuerza. ¿Dónde se encuentra este código? Usted lo puede encontrar en lo siguiente: Código de Justiniano, libro 1, título Barroni, Análisis Eclesiástico, tomo número 2, del año 533, sección 12. Este decreto de Justiniano sale el año 533. Ya los apóstoles están muertos, ya no hay ya. Lo que sucede ya no tienen la misma fuerza que tuvieron los apóstoles. Y la iglesia local de la ciudad de Roma, la capital del imperio, se rebela, se sale, se desliga de la iglesia apostólica y se crea la iglesia católica con un decreto del señor Constantino, del emperador Constantino. Para eso buscó el apoyo del poder civil. Mi apreciado hermano, como del año 533 no podía ocuparse bien formalizarse bien la Iglesia Católica Romana, tuvieron que pasar 5 años en donde en el año 538, señor, el emperador, otro emperador, señor oficial, el otro emperador romano, señor, vino otro emperador que se llama Feliciano, el emperador Feliciano, el año 538, agarra su ejército y se va a Roma y le da posición de cargo al Papa y llega a ser el primer Papa. Se llamó Virgilio. Y así aparece la Iglesia Católica Romana, una secta religiosa separada de la Iglesia Apostólica. Una vez ya establecido la Iglesia Católica Romana, en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de los siglos, la Iglesia Católica Romana va a realizar diferentes cambios en la Iglesia. Cuando una iglesia se separa de la misma fuente de la sabiduría que eran los apóstoles, cualquier cosa se puede ya esperar. Y entonces, mis hermanos, los cambios que hizo la Iglesia Católica Romana después que se separó de la verdadera iglesia de los apóstoles y después que se estableció en la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano, apoyado por los emperadores Justiniano, mediante un decreto, y Feliciano, mediante el apoyo del poder civil, le dio posición de cargo con grandes títulos y muchos atributos que tiene
el papado. Entonces, de esta nueva secta religiosa, o en esta nueva secta religiosa, como es de esperarse, al no beber de la fuente misma de aquellos que Dios les puso, que son los apóstoles, fueron cambiando la doctrina. Esa es por lógica. Si no beben de la misma fuente que son los apóstoles, la Iglesia Católica comenzó a desviarse de la doctrina, como sucedió con todas las congregaciones religiosas y como la que sucede y sucederá con todos aquellos que se dividen y cuando cambian ya de personas, totalmente cambian las cosas y ya no son. Por eso la iglesia mormona no es la misma iglesia del tiempo que estuvieron, no es otro, el nombre seguirá igual. Los testigos de Jehová también de la misma manera. Ya ha habido muchos cambios probablemente también en ellos, así como hubo de la iglesia católica. Al separarse la iglesia católica de la misma fuente del que son los apóstoles, comenzaron a creer diferente a los apóstoles. Entonces, esta nueva secta religiosa, como es de esperarse, al no beber de la fuente misma de aquellos que Dios les puso, fueron cambiando de doctrina, poco a poco. Los cambios fueron progresivos y estos cambios son los siguientes. Anota, mi apreciado hermano, estos cambios son los siguientes. El poder de los papas empezó a partir del año 538. El poder del papa. 1. El cambio que se comenzó a ingresar. Los siguientes cambios. 1. El papa Gregorio I puso el idioma latín como idioma oficial en el año 600. ¿Ve? Comenzaron a cambiar. ¿Qué ocurrió con la iglesia separatista de los apóstoles, llamada Iglesia Católica Romana, esa sexta? El Papa Gregorio I puso el idioma latín como idioma oficial en el año 600. Ya separados de la Iglesia Apostólica, cualquier cosa se puede esperar. Y miren cómo comienzan a apartarse de Dios. 2. La adoración a la Virgen María y a los santos muertos se originó en la Iglesia Católica en el año 600 después de Cristo también. Y sigue los cambios. 3. El título que el Papa se atribuye, obispo universal, ¿ve?, se llama Iglesia Católica. Católico quiere decir universal. Entonces el Papa es un Papa universal. Es de todos los países del mundo. ¿Te das cuenta? He ahí todo pues defiende eso, que todos son católicos. Todo el Antiguo Testamento son católicos, porque la iglesia es católica, universal. Y en el año, el título del que se atribuye como obispo universal o para todo el mundo fue dado por el emperador Pocas en el año 610. El emperador Pocas sacó su decreto en donde reconoce al Papa como el obispo universal, como universal de todo el mundo, por su nombre que se llama pues católico. 4. El besar los pies al Papa. Tenían costumbre los romanos de besar los pies del emperador. Esa manera, esa costumbre se introdujo también en la iglesia católica ya apartada, separatista de la iglesia apostólica. El besar los pies al Papa comenzó a regir a partir del año 709. Ahí nos quedamos en el 4 y luego retornando vamos a continuar los cambios que usted mismo lo ve, Señor, en vivo y en directo cuando ve en la iglesia católica. No estamos agregando ni estamos diciendo mentiras. Nos vamos al corte y estamos retornando. Gloria al Señor.
Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte. Hay un asunto que quiero que te des cuenta, mi apreciado hermano, y que no vaya a pasar sin que usted se dé cuenta. Por ejemplo, dice, ya te hemos leído esto, la adoración a María y a los santos muertos se originó en la Iglesia Católica en el año 600. Quiere decir que hasta el año del 600 para atrás no había esa doctrina de la adoración a María y de la adoración a los santos muertos. No había. Quiere decir que los apóstoles les enseñaron, eso no les enseñaron. Por eso, cuando decimos se introdujo o pusieron y en una determinada fecha, quiere decir que antes de esa fecha no había. Esto contradice al señor Toro, que trata de demostrar que sí debemos adorarle a María. Pero miren, si se debería adorar a María, ¿por qué aquí, en este año 600, recién se acuerda la adoración a la Virgen María y a los santos muertos? Quiere decir que antes del año 600 no había ese asunto de la adoración a María ni a los santos muertos. A partir del año 600, ya en la iglesia apartada, esa sexta que se llama católica romana, ella es la que pone ya esta doctrina. ¿Te estás dando cuenta cómo contradice las fechas en donde la iglesia pone? Significa que a partir de ahí es la adoración a María que tienen esta iglesia católica romana. Antes no lo tenían ni los apóstoles tampoco. Usar el agua bendita mezclado con un poco de sal se introdujo en la iglesia católica, o sea, adoptaron eso en el año 850. Esto contradice al señor Toro. Quiere decir que antes del año 850 no había agua bendita. Del 850 después de Cristo en adelante ya hay agua bendita, como ahora. Por eso es que en los apóstoles no hay agua bendita, porque los apóstoles no les enseñaron a la iglesia local de Roma ni a la iglesia local de cualquier otro campo a tener el agua bendita. Solo lo tenía la iglesia romana separada, como vuelvo a repetir, separado de la luz de los apóstoles, cualquier cosa puede venir. Y esto es lo que viene, ve. El año 850 acuerdan adorar, usar el agua bendita. Esto significa que a partir del año 850 para adelante hay agua bendita. Para atrás no hay agua bendita. Quiere decir que los apóstoles tampoco tenían agua bendita. Veneración a José en el año 890. Tuvieron la iglesia separatista, la iglesia católica romana. Adoración a José, 890 después de Cristo. Quiere decir que antes de esa fecha nadie adoraba a José. No había estatua de José. Pero después del año 890 ya pusieron a José también. Vinieron los cambios en la iglesia. Por lo tanto, esta iglesia católica romana, hermano, ya está totalmente corrompida. Por eso se le llama la gran ramera en Apocalipsis 17, 8. El bautismo por aspersión. Quiere decir que antes de la fecha que aceptan ellos a bautizar por aspersión, o sea, echándole así al niño, agarrando el agua y echarle así, el agua bendita, y es el bautismo católico, no había antes de esa fecha. Después de esa fecha es lo que viene todo esto. El bautismo por aspersión y el bautizar campanas fue instituido por el Papa Juan XIV
en el año 965. ¿Ve? Todo esto contradice a Luis Toro, que trata de demostrar con la Biblia, dice. No, todos son argumentos, mi apreciado hermano. Si el bautismo por aspersión aparece en 865, quiere decir que para atrás no hay. Quiere decir que eso no hay en la Biblia. Y todo es argumento, nada más. Lo cierto es que la Iglesia Católica Romana es una iglesia separatista de la Iglesia Apostólica, que se separó de Roma, del Cuarto Imperio Mundial que vimos el día de ayer. Y no te olvides las características de este imperio que más adelante te voy a hacer recordar. 10. El celibato del sacerdocio, o sea, para que los sacerdotes no se casen, no tengan mujer, contraria a lo que los apóstoles enseñaron. Los apóstoles dijeron, ¿quieren obispado? Buena obra desean. Tienen que ser casados. Tienen que ser casados. Y acá sale el celibato del sacerdocio. ¿A quién vas a hacer caso? ¿A la Iglesia Católica o a los apóstoles? A los apóstoles, definitivamente. El celibato del sacerdocio fue decretado por el Papa Hildebrando Bonifacio VII en el año 1079. Quiere decir que el celibato del sacerdocio no había antes de esa fecha, pero lo hay ya desde esa fecha para adelante, hasta ahora. Quiere decir que hasta llegar a la Iglesia Apostólica tampoco había eso, porque Pedro tenía mujer, Pablo también, y todos los apóstoles tenían sus esposas. Todos los apóstoles, mi apreciado hermano. Otro, el rosario, rezos, fue introducido por Pedro de Hermit, copiado de los hindúes. ¿Cuál? El rosario. El rosario. Otro invento, 12, la Inquisición. Quiere decir que la Inquisición no había antes. La Inquisición lo inventaron la Iglesia Católica. La Inquisición y persecución a los herejes fue instituido en el Concilio de Verona en el año de 1184. Te estoy demostrando, mi apreciado hermano, cómo una iglesia separada de la luz que tenían los apóstoles ya cometen todas estas barbaridades. Eso se llama apostasía. Ella está ebria, está borracha. Inquisición de la muerte de los santos, que ya te voy a hablar más adelante. La Inquisición y persecución a los herejes. Nunca ha habido en la Iglesia Apostólica. Alguien que no creía en los apóstoles, ¿eran perseguidos? ¿Eran quemados vivos? ¿Eran muertos? ¿Eran decapitados? ¿Eran crucificados? No. Pero esta iglesia separatista de la luz verdadera de los apóstoles, que fueron enseñados directamente por Cristo. Creer en los apóstoles es creer en Cristo, porque es la doctrina de Cristo, porque Cristo les dijo que enseñen todo lo que Él les había enseñado. En el libro de Mateo, le vamos a dar lectura, en el libro de Mateo capítulo 28, lo menciona, que se debe de enseñar por eso que los apóstoles tienen la doctrina verdadera, ellos tienen la luz. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos tenían que enseñar a los discípulos que se convertían todas las cosas que Jesucristo les ha enseñado a los apóstoles. Y cuando estos se separan, estos separatistas católicos se separan, ya no tienen la luz, ya no le escuchan a Pedro, ya no le escuchan a Pablo, ya no le escuchan que fueron muertos precisamente por los romanos. Uno decapitado, Pablo fue decapitado por los romanos y Pedro fue crucificado por los romanos. Mi apreciado hermano,
cuando se apartan de la luz verdadera de los apóstoles que tenían la luz verdadera, todas estas cosas comenzaron a suceder en la iglesia separatista. En la iglesia separatista, esta secta religiosa que se llama Iglesia Católica Romana. Predichan la profecía. Gloria al Señor. Inquisición y persecución a los herejes fue instituida en el Concilio de Verona en el año de 1184. Entonces, existe eso. No se ha borrado. La Inquisición continúa. Sigue desde 1184 hasta ahora. Y cuando este poder llegue al poder mundial, casualmente va a volver a esto. Va a volver a esto, a este asunto, mi apreciado hermano. Ya lo verás. Otro cambio. 13. La venta de las indulgencias. ¿Qué cosa era la venta de las indulgencias? Los católicos están ciegos, no saben. Hermano católico, las indulgencias era el pago que tú hacías a la Iglesia Católica por tus pecados que vas a cometer, que has cometido, y también por los pecados que vas a cometer. Tú tenías que pagar por los pecados que has cometido y pagar aparte por los pecados que vas a cometer. Eso se llama la venta de las indulgencias. Por eso se levantó Martín Lutero, un gran reformador, y que ellos le llaman hereje, ¿no es cierto? Ahora también nos van a decir hereje. Sí, si estamos en contra de ellos, somos herejes para ellos, pero para Dios somos el verdadero pueblo, mi apreciado hermano. Las indulgencias, consideradas como la compra del perdón de los pecados, fue instituido en el año de 1190, las indulgencias. 14. El dogma de la transustanciación fue decretado por el Papa Inocencio II en el año 1215. ¿Qué cosa es la transustanciación? Es que la hostia, el cura tiene el poder de convertirlo. Esa hostia que lo tienen, no sé de qué material será, ¿no? Convertirlo verdaderamente en cuerpo, en Cristo mismo. O sea, el sacerdote se convierte en el creador de su creador. Ese es el gran problema de la Iglesia Católica Romana. Y con esto está hablando palabras contra el Altísimo. Ojo, la Biblia dice, 15, la confesión de los pecados al sacerdote. Este es otro detalle, otro invento de la Iglesia Católica Romana. La confesión de los pecados al sacerdote fue acordado en el Concilio de Letrán en el año de 1215. Es decir, que en el año 1215 en adelante, recién se lleva a cabo esta situación de confesar los pecados al sacerdote. Y de 1215 para atrás, hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no había esa orden. Por eso no se hacía. Por eso es que no hacían los apóstoles. Porque en el año 1215, en el Concilio de Letrán, recién acuerdan que los miembros deben hacer su confesión ante el sacerdote, contrario a la Escritura. Esto de 1215, que recién de ahí aparece el perdón de los pecados, debemos confesarlo al sacerdote, contradice las versiones de Luis Toro. Él dice que se debe confesar los pecados al sacerdote, claro, pero a partir del año 1215 y en atrás, Cristo no dijo nada, los apóstoles tampoco, no se practicó, sino en el año de 1215 para adelante se practica. Eso quiere decir que para atrás no había confesión de pecados
ante el sacerdote. Eso quiere decir también que los apóstoles no le habían enseñado eso a esta iglesia separatista, sino que los dirigentes en el concilio de Letrán aprueban esto. 16. La adoración a la hostia. Quiere decir, ¿en qué año fue? En 1220. Que antes del año 1220 no existía la hostia. A partir del año 1220 comienza la hostia hasta ahora. Y lo aprobaron y fue decretado por el Papa Honorios en el año 1220. Por eso es que a los apóstoles no le encontramos con la hostia. Esto de acá demuestra que a los apóstoles no le encontramos con la hostia. Pero a los católicos encontramos con la hostia, esta iglesia separatista, y que quiere ahora gobernar el mundo entero, porque la iglesia católica no solo es religiosa, es política, mi apreciado hermano. En Roma está sentado él. En lo religioso, él es cabeza de la iglesia. Y en lo político, él es presidente del Vaticano, del Estado Vaticano. Él es otro Estado. Y sus miembros que están en todo el mundo, esos es los gobernados por el Estado Vaticano. 17. Fue prohibida la Biblia. Mire pues cómo fue, es increíble esto. ¿A dónde llegó la Iglesia Católica Romana? Imagínate, mi apreciado hermano, fue prohibida la Biblia al pueblo, para que el pueblo pueda leer esta Biblia, fue prohibida. Lo prohibieron que lea el pueblo. Y estaba dentro de todos los libros prohibidos la Biblia. La palabra de Dios estaba encerrada, encadenada, hecho llave. Imagínate, ¿de qué podría ser esta iglesia católica que prohíbe que se lea la Biblia? ¿Quién nomás podría decir o prohibir que se lea la Biblia? ¿Dios o el diablo? Usted tiene la respuesta. Es el diablo, no hay otra cosa. Por esa razón, mi apreciado hermano, esto demuestra con claridad que lo que se enseñaba a nuestros hermanos antes de la prohibición del libro, que fue en el año de 1229, se prohibió. Antes de esa fecha, la Biblia se leía. La Biblia se leía. Gloria al Señor. Fue prohibida la Biblia al pueblo y considerado dentro de los libros prohibidos. Este terrible acto satánico y diabólico fue decretado por el Concilio de Valencia en el año de 1229 después de Cristo. Increíble lo que ha hecho esta iglesia separatista, que se separó de la luz verdadera. No tiene la luz, está ciego, y es el diablo que le hace ver como que si tuviera la luz, pero no lo tiene. 18. Se inventó el escapulario. Ahí está. Se inventó el escapulario por el monje Simón Stock, que es un pedazo de tela de color marrón con el retrato de la Virgen María. Dice, para que se pongan y tengan poder de protegerse a los que llevan sobre su pecho. Esto me hace recordar a los mormones. Los mormones tienen una camiseta que se ponen por dentro. Bendecido, dice, por el reverendo, ¿no? Por el profeta. Y lo creen, así como lo creen acá. Y lo creen. Y tienen que ponerse ese vivirí, porque eso le va a proteger contra todo. Parece que fueran, no sé, el chamanismo, no sé.
De la misma manera, la Iglesia Católica se inventó el escapulario para colgárselo en el pecho y protegerse de toda maldad, probablemente, para tener protección. 19. La Iglesia Católica Romana prohibió que el pueblo tomara la copa de vino en la Santa Cena. ¿Por qué usted no ve en la Iglesia Católica Romana, en la Santa Cena, en sus misas que hacen, quién nomás toma la copa? ¿No es solo el sacerdote? ¿Los miembros toman la copa? No toman. ¿Cuándo surgió esa idea? En el año de 1444. Tú te vas a la Iglesia Católica Romana, ahí en la Santa Cena, lo único que te dan es la hostia, que también es otro invento, y el vino no te dan, el vino lo toma el sacerdote. O sea, no están cumpliendo, no tienen la luz, pues, mi hermano. La Biblia dice que Jesucristo celebró la Santa Cena y les dio el pan para que todos comieran, diciendo: este es mi cuerpo, que por todos es muerto. Y luego agarró la copa del vino y se los dio a todos, diciendo: esto es mi sangre, que por todos es derramado. Y todos comieron el pan y todos tomaron el vino. Pero esta iglesia separatista, en el año 1444, en el Concilio de Constancia, prohibieron que el pueblo católico tome el vino. Solamente debe de tomar el sacerdote. Imagínate, ¿en qué se sustentan? Imaginación, todo es subjetivo. A mí me parece, yo creo que debe ser así, o cuál será el motivo, pero lo cierto es que no es verdad esto, no es cierto. 20. La doctrina del purgatorio fue ordenado como creencia, como dogma de fe en el concilio de Clerense, en el año de 1439. Quiere decir que aquí hay este de acá contradice a Luis Toro, que sí existe en la Biblia el purgatorio. No existe el purgatorio, mi apreciado hermano. Comenzó a existir desde el año de 1439 como creencia. Señor Toro, estás equivocado. En la Biblia no hay. No tomes la Biblia y tuerzas la Escritura y quieras hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Por qué te digo esto? Porque recién en el año 1439 se crea la doctrina del purgatorio. Antes no había. Hasta Cristo nadie se enseñó del purgatorio. Hasta Cristo nadie enseñó del purgatorio. Es en 1439 que se enseña el purgatorio hasta ahora. 21. La doctrina de los 7 sacramentos fue introducida en esta iglesia apartada, separada de la iglesia verdadera de los apóstoles. Fue en el año de 1439 después de Jesucristo. Hermano católico, te estamos diciendo para que cuando venga Jesús no estés al lado izquierdo, sino a la derecha, para que te puedas salvar. No hay verdad en la Iglesia Católica Romana. 22. La primera mitad del rezo del Ave María, fue aceptada en el año de 1508. La mitad de ese rezo, de esa oración, Ave María Purísima, no sé qué y no sé cuánto, fue aceptada en el año de 1508. Antes del año 1508 no había, no existía, no hay, porque no hay en la Biblia, mi apreciado hermano. Nos vamos a un corte comercial y luego continuamos con este asunto, mis amados y apreciados hermanos televidentes. Gloria al Señor.
Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después de corte comercial. Estamos viendo, Señor, el tema de esta iglesia separatista, que es la primera iglesia que se separa de la iglesia apostólica verdadera de Jerusalén, la iglesia católica romana. Han habido muchas separaciones de personas individualmente de la iglesia, pero toda una congregación religiosa nunca lo ha habido. Es esta, la católica, la primera. Por eso digo que la primera iglesia en separarse de la iglesia apostólica y formarse otra iglesia y luego desviarse del camino es la iglesia católica romana. Y lógicamente, saliéndose de los apóstoles, separándose de los apóstoles, separándose de la luz verdadera, lógicamente tienen que venir los cambios en la iglesia. Y estos son los cambios. Esta iglesia ya no es una iglesia, esta es una iglesia apóstata, esta es una iglesia totalmente corrompida, es una iglesia falsa, totalmente, en todos los sentidos. Y no te dejes engañar, mi apreciado hermano católico que pertenece. Miren estos cambios que ha habido. Y continúo con los cambios. A pesar de que hay muchas cosas que hablar más, tengo que cumplir con Dios y con ustedes. Son ustedes finalmente quienes deciden su situación. Mi apreciado hermano, 23, otro cambio. Separado de la luz verdadera, lógicamente que va a tener que haber cambios. La iglesia verdadera sigue igual, con su misma doctrina, pero la iglesia falsa cambia de doctrina. El 23, en el Concilio de Trento, celebrado el año 1545, después de Cristo, acordaron que la tradición es igual a la autoridad de la Biblia. A nosotros nos visitó un cura una vez, un sacerdote católico a la voz de la Reforma, y nosotros le demostramos con la Biblia todas sus preguntas, y él quería que se le demuestre con la tradición, y él dijo que la tradición, y ahí está el acuerdo pues, que la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. Eso dice él, pero eso no dice la Biblia pues, no dice la Biblia. Así que nosotros obedecemos lo que dice la Biblia, y no lo que dice el cura, quien quiera venir y decir o hacer decir lo que no dice la Biblia. 24, escucha ahora esto, 24, en el Concilio de Trento fue añadido a la Biblia otros libros, que en bastante discusión hay sobre esto, otros libros, ¿cuándo? ¿En dónde? En el Concilio de Trento. Hasta el Concilio de Trento para atrás no existían estos libros acá, no habían. En el Concilio de Trento fue añadido a la Biblia, esta iglesia separatista, otros libros en el año de 1546. Se le llama los libros apócrifos. Cuando quisieron añadirlo a esta Biblia, los señores católicos, a esta Biblia, otros libros quisieron añadirlo. ¿Cuándo? En el año 1546. O sea, hasta el año 1546 para atrás, no existía en esta Biblia esos libros que querían añadirlo ellos en el año 1546 en el Concilio de Trento. Y esos libros se le llaman los libros apócrifos. ¿Qué cosa quiere decir apócrifos? Apócrifos significa supuesto. Uno no se sabe si será de Dios esos libros. Por eso se le llama apócrifos. Es el año 1546, mi apreciado hermano, que quieren añadirlo a la Biblia otros libros. Esta iglesia separatista llamada Iglesia Católica Romana, en el año 1546, son como 6, 7 libros me parece, o no sé cuántos libros apócrifos quisieron añadirlo. A esos libros se les llama apócrifos, que la Reforma no acepta, por supuesto que no. Apócrifo, ¿qué cosa significa apócrifo? Significa supuesto, o sea, no es seguro, supuesto, falsificado o fingido.
se dice el libro que no está considerado. Se dice así de los libros que no están considerados dentro de los libros canónicos. Esto sí está fuera. Pero la Iglesia Católica quiso meterlo en la Biblia. Por eso en su Biblia lo tienen ahí ellos, esos libros. Lo que los protestantes no lo tienen. ¿Cuándo lo metieron? En el año 1546. Antes no había esos libros. Pero en el año 1546 lo metieron esos libros. 25. El rezo del credo. Cuando usted es católico, el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, esto y aquello, ¿no es cierto? Esa es la oración del credo. El rezo del credo fue impuesto como credo oficial en 1560. Fue impuesto como credo oficial de la Iglesia Católica Romana en el año 1560. Quiere decir que del año 1560 para atrás no existía el credo. 26. La creencia que la Virgen María no tiene pecado alguno, no es pecadora, lo que ellos lo llaman la Inmaculada Concepción de María, fue proclamado por el Papa Pío IX, en el año de 1854. Solo a partir de ese año de 1854 se dan cuenta que María no tenía pecado. El único que no tiene pecado, mi apreciado hermano, es Cristo. Todos son pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, así dice la Biblia. Y no hay solo hay una excepción, que es Cristo. En Él no se halló lengua engañosa. En Él no se oyó pecador. Porque si fuera pecador y la muerte de un pecador para salvar al otro pecador, no puede ser posible esto. Por supuesto que no. María necesita de su Hijo para que se salve. María necesita creer en su Hijo, que no lo creyó, ya te voy a enseñar eso. Ella no creía en Jesús, que era su Hijo, no creía. Te voy a enseñar con la Biblia, mi apreciado hermano. No creía en Jesús, entonces los católicos lo pusieron como la Inmaculada Concepción y lo ordenó el Papa Pío IX en el año de 1854. Antes de eso no creían que María no tenía pecado. 1854 para adelante, ahora ella no tiene pecado. 27. La infalibilidad del Papa. ¿Se acuerdan que hablan sobre eso? Que el Papa es infalible. La infalibilidad del Papa, o sea que el Papa no se equivoca. La infalibilidad, eso es un atributo de Dios, no es del Papa, pero le pusieron eso. La infalibilidad del Papa fue proclamado por el Papa, otro Papa, fue proclamado por el Papa Pío IX en el año de 1870. O sea, un Papa proclama que el Papa es infalible, ¿no? Favorable a él. 28. El Papa Pío X condenó a todos los descubrimientos de la ciencia moderna si no estuvieran aprobados por la Iglesia. Señor, no fue eso en 1907. El Papa Pío X ordenó a todos los descubrimientos de la ciencia moderna a no creerlos si no estuvieran aprobados por la Iglesia. Fue en el año de 1907, y hace poco. 29. El Papa Pío XI condenó a los colegios y escuelas públicas en el año de 1930. 30. El Papa Pío XII proclamó la creencia que María se fue al cielo. Se le llama la Asunción de la Virgen María. Fue en el año de 1950. Recién a partir de ese año creen que María se fue al cielo y que está ahí sentada también
no sé, Cristo está sentado a la diestra y ella estará sentado pues al otro lado, no sé. La Biblia no habla eso, ellos sacan, suponen nada más. Así es, mi apreciado hermano, como la Iglesia Católica Romana se apartó, se separó, dividió al cristianismo, se apartó de la Iglesia Apostólica. Así esta secta religiosa tiene grandes pretensiones en el campo religioso y en el campo político. En el campo religioso es de que todos tienen que ser católicos por su nombre que se han puesto ellos, católicos. Iglesia Católica, que significa universal y obligatorio ser católico. Todos son católicos, desde que nacen son católicos por naturaleza. Con este concepto católico, todos tienen que ser católicos romanos. Si es posible, utilizarán la fuerza para que prime en el mundo una sola iglesia. ¿Y quién va a ser esa iglesia? ¿La mormona? ¿La pentecostal? ¿Los adventistas? ¿Los testigos de Jehová? ¿Quién va a ser esa iglesia? ¿Movimiento Misionero Mundial? No, señor, la católica. Y te tienes que someter a la doctrina católica, todas estas barbaridades que te estoy dando lectura. Gloria al Señor. Utilizarán la fuerza para que prime en el mundo una sola iglesia. Por el nombre será la Iglesia Católica Romana. Cuando la Iglesia Católica se separa de los apóstoles, cuya sede estaba en Jerusalén, ellos crean otra sede que está en Roma, en la ciudad de las 7 colinas, en donde se sentaban los césares del imperio romano pagano. Ahí mismo está sentado el Papa, Señor, en donde se sentaba el imperio romano pagano, ahora se sienta el imperio romano espiritual cristiano que se llama católica. No ha desaparecido el romanismo continúa, como imperio desapareció. Tenemos la caída del imperio de Oriente y la caída del imperio de Occidente, y se dividió en 10 naciones, y de uno de ellos tenía que salir el cuerno pequeño, ese es el papado. La Iglesia Católica quiere volver ahora a tomar la hegemonía, el poder que tuvo en la Edad Media, que fue quitado a medias por Napoleón Bonaparte. Ya te dije que Napoleón Bonaparte, al ver tantas muertes, tomó prisionero al Papa. Pero la profecía indica que la Iglesia Católica nuevamente tomará esa hegemonía. Pero sí, volverá a tener la hegemonía, volverá a tener el poder que la perdió. Entonces el mundo sabrá quién es la Iglesia Católica Romana. El resto que se hable a favor de la Iglesia Católica es solamente argumentos, son cortinas de humo para no ver la realidad. Eso se despejará dentro de poco. No falta mucho. Tienes que cumplir tu rol, Iglesia Católica Romana, por la cual has aparecido. Tienes que cumplir tu rol, por la cual has aparecido. El Papa, de la misma manera, tiene que cumplir su rol en este mundo, por los cuales han aparecido. Así como los apóstoles cumplieron su rol, para los cuales han aparecido, así también la Iglesia Católica Romana tiene que cumplir su rol. Pero su rol de la Iglesia Católica Romana es desastrosa. Se viene ese momento. A igualito, la voz de la Reforma también tiene un papel que desempeñar en este desenlace final. Igual que las iglesias evangélicas tienen un papel
que desempeñar en este desenlace final antes que Jesucristo venga por primera vez. O te conviertes en perseguidor o te conviertes en perseguido. Cualquiera de las dos cosas, mi apreciado hermano. Nosotros ahorita estamos anunciando al pueblo y al mundo entero que nos están viendo a no dejarse sorprender por esta Iglesia Católica mediante su representante Luis Toro, hablando, Señor, puros argumentos acerca de la Iglesia Católica, cuando estos son la realidad de la historia, con fecha, con año, con concilios que tienen estos señores cuando lo aprobaron. ¿Por qué lo aprobaron? Porque no había en la Biblia, por eso lo aprobaron en concilios, en las respectivas fechas que les he mencionado. Mi apreciado hermano querido, ahora vamos a ver las persecuciones. Hay dos imperios romanos, el imperio romano pagano y el imperio romano cristiano, religiosa. El imperio romano pagano desapareció, pero en su lugar apareció el imperio romano eclesiástico, religioso. Vamos a ver nosotros primero las persecuciones que realizó, Señor, al pueblo de Dios el imperio romano pagano. ¿Cómo estaba representado este imperio romano, la cuarta bestia? Apocalipsis, libro de Daniel, capítulo 7, verso 7. Yo quisiera que lo demos lectura para refrescarte la memoria. ¿Cómo estaba representado esta iglesia, este imperio romano, tanto lo político como lo espiritual? ¿Cómo estaba representado? ¿Qué características dice el profeta que sería este cuarto imperio mundial, que es el imperio romano? ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. Lo damos lectura, el verso 7, gloria al Señor. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Amén. Gloria a Dios. Ahí están las dos Romas. La Roma pagana en el verso 7 y la Roma cristiana en el verso 8. La Roma pagana con dientes de hierro, fuerte, avasalladora, matadora, la Roma pagana. ¿Y qué hizo esta Roma pagana? Persiguió a los cristianos, cumpliendo las características que son. Y estas son las persecuciones que vamos a ver realizadas al pueblo de Dios por el imperio romano pagano durante los 3 primeros siglos de la era cristiana. 1, bajo el imperio de Nerón, el año 64. Miren las características que te hemos leído, se cumple con esto. El año 64, bajo el imperio de Nerón, vino una persecución a los cristianos. 2, la de Domiciano, el año 95 al año 96, 95 y 96, 2 años de persecución a la iglesia verdadera. ¿Quién estaba persiguiendo? Esa Roma simbolizada con dientes de hierro, con uñas de bronce, que despedaza, pisotea la bestia, la cuarta bestia romana, muy diferente a las otras bestias como Grecia, como Medo-Persa, como Babilonia. Esta es espantosamente terrible. Y ahí lo tenemos, mi apreciado hermano. La verdad que la hora nos ganó. El día de mañana vamos a continuar viendo la persecución de la iglesia, del imperio romano pagano, haciendo énfasis a las características que menciona el profeta Daniel de este imperio. La hora nos ganó. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias.
Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán.